Buenas noches. ¿Cómo anda ese pueblo? ¿Tranquilos, animados? Amén. Aquí está calentito, ¿eh? Gracias a Dios nos ha dado un día más de vida, nos ha dado un día de trabajo, de muchas cosas que hacer, pero aquí estamos nuevamente para seguir meditando y aprendiendo más en la palabra de Dios. Queremos darle una bienvenida también a aquellos que están en las redes. Me dijeron que hoy estamos transmitiendo, así que aquellos que nos ven en las redes sociales también bienvenidos. Qué bueno que se conecten, ya sea en vivo ahora o que en el futuro vean la grabación. Siempre es bueno conectarnos también para escuchar la palabra de Dios, y tal vez no pudimos venir aquí físicamente, pero sí por lo menos podemos escuchar a través de la tecnología también los mensajes del Señor. En esta noche vamos a estudiar otro tema, un poquitito más profundo del tema del libro de Apocalipsis que venimos estudiando. Hoy estamos ya en el día de martes, en la tercera noche. Pasa volando el tiempo, ¿eh? Parecía domingo ayer y ya hoy es martes. Y vamos a estudiar un tema que tiene que ver con quizás lo que más el ser humano le interesa, que es el tema de la bestia, o de la marca de la bestia, ese tipo de cosas. Como no tenemos muchas noches para dar todos los temas que hay de Apocalipsis, entonces estamos solo eligiendo los temas un poquito más interesantes y relevantes también para el tiempo de hoy. Pero acuérdense que Apocalipsis tiene 22 capítulos, así que es un libro que tiene mucho más de lo que vamos a estudiar solamente en esta semana. Vamos a hacer una corta oración entonces y vamos a empezar el estudio de esta noche. Oremos. Querido buen Dios, en esta noche nuevamente te damos gracias porque estamos aquí en tu casa, calentitos y dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, porque vamos a abrirla, vamos a meditar en ella, aprender, y tú eres el que inspiró el libro de Apocalipsis. Por eso, Señor, pedimos que tú seas el que esté aquí con nosotros. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis es casi al centro, porque el capítulo 12 sería, o el 11 por allí, el capítulo central de Apocalipsis, pero el 13 está un poquito ahí pasando la mitad. Y el Apocalipsis 13 es un capítulo a veces un poco polémico, porque habla de dos bestias. Y venimos hablando esta semana que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo dice en el versículo 1 del capítulo 1. Y vemos que Jesús es el personaje central de todo Apocalipsis. Pero cuando llegamos a capítulos como este, el capítulo 13 de Apocalipsis, llegamos a veces a malinterpretar, o a veces podemos malentender y hasta tal vez perder de vista a Jesús en ese mismo capítulo. Porque se empieza a hablar de lo que a veces mucha gente le da miedo. Y son estas dos bestias, son dos bestias que se hablan en ese capítulo. Y ya la misma palabra, bestia, suena como que algo raro, ¿no? Suena como una película, y un animal, o un monstruo. Y perdemos de vista a Jesús en ese mensaje, que no deja de ser la revelación de Jesús, que quiere revelarnos a nosotros aún en el tiempo que vivimos. Y el Apocalipsis 13 también es un capítulo muy relevante para el tiempo en que estamos viviendo nosotros, porque es algo que, si bien tiene raíz en cosas que han pasado en el pasado, algo hablamos de eso anoche, pero también tiene que ver con cosas que están pasando hoy y que todavía van a pasar también en un futuro cercano. Entonces es también de suma interés estudiar este capítulo, el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que vamos a ir, para no dar más vuelta, vamos a Apocalipsis 13, versículo 1, que dice, acuérdense que este es Juan, ¿sí? El apóstol Juan, que él recibe las visiones, y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Diademas es coronas. Okay, esa la palabra diadema es lo mismo que coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, cuando tú ya ves esa imagen, más o menos de lo que alguien pintó, ¿no? O lo dibujó,
tú dices, oye, ¿qué es eso? Es un monstruo, ¿no? Porque obviamente un león no tiene todas esas cabezas, un leopardo tampoco, ¿no? Pero si ven, es un animal con muchas cosas, una mezcla, porque tiene 7 cabezas, diademas, ¿no? Unos cuernos también, pero diademas, o sea, con coronas. Luego ustedes pueden ver que las patas no son patas de león, sino de oso, cuerpo de leopardo, ¿no? Entonces cuando tú ves eso dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasó con la Biblia? ¿De qué me está hablando? Pero en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a poder entender este tema, que cuando ya lo entiendes tú dices, no es tan difícil como parece. Pero vamos a estudiar el tema. Entonces dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Acuérdense que en este sentido es algo simbólico, ¿ok? Obviamente no existe un animal así como ese que está allí, sino que es algo simbólico que tiene un significado profético. Entonces, 10 diademas, ¿no? Y en sus cuernos dice que son cuernos con coronas, ¿ok? Entonces, vamos con los simbolismos y vamos a ir identificando un poquito qué significa cada simbolismo para nosotros poder entender entonces qué es esta bestia y qué son las cosas que tiene esta bestia. Primero, bestia. ¿Qué significa bestia en el idioma profético? Significa rey o reino. A veces le decimos sistema, ¿sí? Un sistema político, un reino, un rey puede ser también. Eso es lo que significa una bestia en el libro de Apocalipsis. Entonces ya cuando entiendes eso dices, ok, aquí está hablando, no es un animal literal, sino que es un reino, un rey o un sistema, un poder. ¿Ok? Entonces tú dices, ok, eso significa bestia. Luego tenemos cuernos. Los cuernos son poderes políticos también, parecido a reinos, pero está relacionado. Poderes políticos, cuernos. Luego tenemos aquí a herida mortal y herida sanada. Eso viene un poquito más adelante en el capítulo, ya lo vamos a leer, pero de una vez vamos estableciendo lo que significa. Una herida mortal significa que el poder o la bestia, este reino, deja de estar activo, se desactiva por un tiempo, y herida sanada significa que es restaurada o el reino reanuda sus actividades. Y luego tenemos las 10 coronas, que representan una autoridad política también. ¿Ok? Así que todo tiene que ver con un sistema, con un reino, todo tiene que ver con reyes o un rey, y el detalle es que hay que descifrar y entender quién es ese reino. ¿Cuál es ese reino? ¿O quién es ese poder o ese sistema que es también político? Tiene que ver con lo que es la política del mundo. Entonces, 7 cabezas. Ahí lo puse, 7 poderes significan, o las 7 cabezas significan 7 poderes que a lo largo de la historia persiguieron al pueblo de Dios. Entonces, los estudiosos dicen que, esta es una de las hipótesis más aceptadas, que las 7 cabezas representan a todos esos países o esos imperios que persiguieron al pueblo de Dios. Tenemos Egipto, Asiria, y en orden cronológico, como sucedió en la historia, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, o sea, la Roma como imperio civil, como era en la época de Jesús, y luego la Roma papal se le llama porque ayer habíamos visto que Roma, después del 476, llegando a los años 538, Roma empezó a ceder su trono, o mejor dicho, los emperadores, ya no era el emperador romano, sino que era el obispo de Roma, se le llamaba. Y ese obispo de Roma tiene que ver con una Roma cristianizada, que antes era pagana, pero que ahora se cristianiza de alguna manera. Solo que mantiene todavía o se mezcla con tradiciones de hombre. Porque hereda esa Roma cristianizada, ya no como civil, ya no tan militar, pero hereda costumbres y prácticas que venían de la Roma pagana, ¿sí? De todo lo que eran las ideas paganas que tenían los romanos. Ellos creían en muchos dioses, como también Grecia, Medo-Persia y los demás países o imperios creían en muchos dioses, no en el Dios único y verdadero creador de todo, como lo creemos nosotros, los cristianos. Entonces, esas 7 cabezas representaban estos poderes representan, que persiguieron al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, no solo de la época de Jesús hasta hoy, sino desde antes de Jesús. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, escogido, sí, que también fue perseguido en su momento?
o fue llevado en el caso de Egipto, pues estuvieron allí por 400 años esclavos. Sí, Egipto oprimió al pueblo de Dios por tanto tiempo. Conocemos el Éxodo, conocemos el Mar Rojo, Moisés, etcétera, ¿no? Entonces, en 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ya también había profetizado, algo que está relacionado con lo que estamos estudiando ahora. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, capítulo 2, dice allí: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo, antes de Juan, o antes que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, ya estaba él profetizando y diciendo: miren, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. El hombre de pecado, de perdición, y todo esto, ¿qué significa? Bueno, Pablo estaba hablando, aunque no habló con el mismo lenguaje que Apocalipsis, pero se estaba refiriendo a este sistema cristianizado mezclado con paganismo, o sea, una religión falsa, un sistema falso, un poder falso, que se iba a hacer pasar por Dios en la tierra y que se iba a poner a Dios. Entonces uno empieza a atar cabos, ¿no? Tenemos que empezar a decir, ok, ¿de qué imperio, de qué reino, de qué? Y encima estamos hablando de algo que va a ser antes de la venida de Cristo. No puede ser Egipto, no puede ser Babilonia, porque eso ya pasó. Pero justo antes de la segunda venida de Jesús, ¿qué imperio o qué poder es ese? Bueno, hoy estamos nosotros viviendo en la época justo antes de la venida de Jesús. Entonces es actual, es algo que está y existe hoy. Existe hace mucho tiempo, pero que todavía existe hoy. Y cuando vemos la cronología, vemos que, ya todos los países o los imperios pasaron, Roma ya pasó, pero ahora hay una Roma cristianizada. ¿Será que podría ser esa Roma cristianizada? Que dice ser cristiana, pero no lo es, y que también se hace pasar por Dios en la tierra, o representante de Dios en la tierra. Podría ser. Entonces vamos a ir estudiando este tema. En Apocalipsis 13, ahora el versículo 2, dice: puse la pregunta, ¿a qué otros animales era semejante esta bestia que sube del mar? Ahora vamos a ver otros detallitos que nos ayuda a entender más características de cuál podría ser este sistema, que la Biblia o Apocalipsis le llama la primer bestia. Luego viene la segunda, son dos, pero esta es la primera. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, por eso el dibujo del leopardo ahí, y sus pies como de oso, por eso ven los pies de oso allí, y su boca como boca de león, por eso la cara de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si tú dices el dragón, naturalmente tú vas a decir, bueno, ¿quién podría ser el dragón en la Biblia? Pues el diablo y Satanás, ¿verdad? La misma Biblia dice que es la serpiente antigua, y también le llama el dragón, a lo que es Satanás. Es más, si lees el capítulo 12, antes de Apocalipsis 13, tú vas a ver que ahí se le habla que la serpiente antigua, o que Satanás es lanzado, hubo una guerra en el cielo, es lanzado a la tierra, él trató de matar a Jesús, pero como no pudo, luego él se va y se pelea con la descendencia de la iglesia que queda, el remanente, él no pudo vencer a Jesús, entonces él va con los hijos de Dios, con los cristianos verdaderos, y en Apocalipsis 12:17 dice que ese pueblo al cual Satanás odia, el dragón persigue y quiere matar y destruir, es una iglesia o es un pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Son dos características del verdadero pueblo de Dios. Eso está en el capítulo 12. Entonces en el capítulo 13 ya asume que nosotros ya entendemos qué es dragón. Y el dragón es Satanás. Entonces este sistema, que es una mezcla, es algo, miren lo que es, ¿no? Es un animal que es una mezcla de todas las cosas. Pero de cosas paganas, ¿no? No estamos hablando de algo de Dios, sino algo pagano. Entonces dice que tenía cuerpo de leopardo, pies como de oso, boca de león, y dice que el dragón o Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que la autoridad que recibe este sistema no es de Dios la autoridad que se le da, sino que del mismo Satanás que se la da. Ahora tú dices, bueno, leopardo, osos, león, ¿por qué esa mezcla? Para eso tú tienes que entender esto, miren, y lo vamos a resumir porque obviamente no nos da el tiempo para estudiarlo todo.
Quizás muchos de ustedes ya entienden este tema, ya lo han visto, pero para uno entender este sistema y por qué era mezcla de diferentes animales, es porque en el libro de Daniel, que también es un libro profético y que va de la mano con Apocalipsis, ya especificaba en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 una gran profecía que tiene que ver con imperios que iban a haber a lo largo de la historia, hasta el tiempo del fin, hasta la época de la segunda venida de Cristo, y primero Daniel las representa en una visión que él recibe. Perdón, él no recibe, lo recibe el rey Nabucodonosor, pero Dios le da el significado de ese sueño que tuvo este rey Nabucodonosor en el imperio de Babilonia. Entonces Daniel le explica al rey Nabucodonosor esta estatua de la cual él había visto, ese rey. Y esa estatua es de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro mezclado con barro en los pies. Entonces, de manera resumida, esa estatua representa diferentes imperios, o sea, cada piedra significa un imperio diferente en la historia. El oro arriba representaba a Babilonia, luego después Babilonia iba a ser conquistado por los medos y los persas, después Grecia iba a conquistar a los medos y los persas, luego Roma iba a conquistar a los griegos, y así sucesivamente. Entonces tú entiendes, y es más, eso lo puedes ver en la historia, fuera de la Biblia, cuando tú ves la historia de los imperios, fue tal cual Dios profetizó que iba a suceder. Pero eso ya pasó. O sea, nosotros estamos, si quisiéramos hablar del tiempo del fin, ¿en qué parte de la estatua estamos? Acá, en las uñas del pie, ya muy cerquita de la segunda venida de Cristo. Pero también en Daniel 7 sucede un paralelismo, se explica la misma profecía, pero con animales. Primero con piedras, oro, plata, bronce, hierro, pero en Daniel 7 se habla de animales, para referirse de exactamente lo mismo. El animal que es un león con alas representa Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo representa Grecia y Roma se la representa como una bestia espantosa. Entonces, cuando tú ves esta bestia de Apocalipsis 13, ¿qué tiene? Una mezcla de todos los otros imperios. Tiene una mezcla de Grecia, una mezcla de Medo-Persia, una mezcla con Babilonia. O sea, es un conjunto de todos esos imperios que se queda ahora en una sola bestia, en un solo imperio. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo por ahí? Esto es más como una clase que un sermón, ¿no? Porque para entender Apocalipsis hay que pues hacerlo casi como una clase, ¿no? Para que podamos ir entendiendo detalle por detalle. Entonces, este imperio que existe todavía y el cual dice que el dragón Satanás le dio poder y gran autoridad, pues es una mezcla de todos estos otros imperios que pasaron en la historia. Entonces, de Babilonia, este imperio o esta bestia, Roma copió, y decimos Roma ¿por qué? Porque acuérdense que habíamos visto que Roma, en la época de Jesús era la Roma imperial como imperio y después se transformó en Roma papal. Así se le conoce porque es la Roma de los papas, ¿no? La Roma cristianizada de alguna forma, ¿no? Entonces, identificando este sistema como el posible bestia de la cual está hablando Apocalipsis, se copió de Babilonia, tiene también cara como de león. ¿Por qué? Copió lo que es de Babilonia la pretensión, el orgullo, el pecado y la transgresión a la ley de Dios. Pero vamos a hacer un paréntesis antes de avanzar un poquito. Tenemos que dejar en claro que la Biblia no está hablando en contra de personas. No está hablando de personas que aman a Dios de verdad y que tal vez están en otras iglesias, otras religiones. La Biblia no ataca a individuos, o por así decir, atacar, porque hay gente que lo ve así como un ataque, ¿no? Lo que hace la Biblia es desenmascarar las artimañas de Satanás. Y desenmascarar un poder que Satanás usa para manipular y engañar al mundo. Pero hay muchas personas que tal vez son parte de ese sistema que son muy sinceras y que aman a Dios de corazón, que no conocen tal vez lo que nosotros estamos estudiando hoy, pero donde ellos están en su corazón genuino, ellos aman a Dios y Dios también los tendrá y los recordará cuando Jesús venga, y si mueren resucitarán basado en la luz que ellos recibieron y en el corazón sincero que ellos tuvieron aún dentro de un sistema que tal vez la Biblia le dice, pues es un sistema que busca engañar a la gente, especialmente al cristiano. Entonces, debemos aclarar eso porque hay gente que piensa que los adventistas, que nos gusta estudiar estas profecías, atacamos al católico o al romano católico, ¿no? Porque la iglesia católica es apostólica romana, ¿no? Entonces, y no es así.
Nosotros estudiamos la Biblia y la Biblia es la que habla, es la palabra de Dios de un sistema, ¿sí?, que se usa para manipular o para engañar al mundo. Pero las personas, Dios las ama, las quiere salvar, también les da la gracia, les extiende la gracia como lo hace contigo y conmigo. Y nosotros no atacamos a ningún ser humano, al contrario, amamos a nuestro prójimo. Aunque crean otras ideas, otras cosas diferentes a nosotros a veces, pero nosotros amamos a ellos porque ellos también son hijos de Dios. ¿Ok? Entonces hay que aclarar eso porque a veces se malinterpreta y las personas piensan que la iglesia adventista a veces tiene pues cierto ataque hacia un grupo de personas y no es así. Y disculpen si alguien lo ha hecho, si algún adventista lo ha hecho, discúlpelo, porque no lo ha hecho correctamente y eso no representa lo que la iglesia adventista cree. ¿Ok? Entonces, cerrando paréntesis, Babilonia o Roma de Babilonia copió todas estas cosas, estas características. De Medo-Persia, Roma copió el culto y la adoración al día del sol o domingo, por ejemplo. También le copió, porque eso viene desde mucho antes de Roma, del Imperio Romano, de mucho antes. El antiguo culto persa llamado mitraísmo dedicaba el primer día de la semana a la adoración al dios Mitra o dios Sol. Roma también copió eso. Sí, esa creencia que viene del paganismo, porque pues el cristiano no adora al sol, ¿no? El sol es simplemente un astro en el cielo que Dios colocó, pero no tiene vida y no es ningún dios ni nada por el estilo. Pero el paganismo creían que el sol inclusive los egipcios también creían que el sol, el dios Ra, era el dios uno de los más grandes, ¿no? Pero eso se heredó, eso usted dice, pues eso es antiguo, pero todavía existe. Porque aunque ahora no se adora el sol, o no se dice sol, pero se dice Sunday, ¿no? Día del sol. Entonces, el enemigo, Satanás, ha buscado la manera de disfrazar las mismas creencias antiguas paganas, solo que ahora la pone con nombres cristianos, o de formas así bien camufladas que no suenen tan raras, ¿no? Entonces, el domingo, si bien usted puede ir a la iglesia, el domingo eso no es ningún pecado, si usted quisiera, como puede ir el viernes, el sábado, etcétera. Pero el domingo no es un día de adoración para el cristiano, en el sentido que sea santo. El domingo no es un día santo. El sábado es santo. El séptimo día es santo, separado por Dios. Pero el domingo es un día más, es el primer día de la semana. No es el lunes, es el primer día de la semana, es el domingo. Entonces, adorar a Dios o hacer del día domingo un día santo es más una tradición que viene muy antigua, del paganismo y que no tiene ningún fundamento en la Biblia. ¿Okay? Entonces, de Grecia, Roma copió también el sistema de imágenes, de invocación de los santos. Porque antes en la antigüedad, los otros imperios adoraban a muchos dioses, al dios Júpiter, por ejemplo, al dios de los planetas, de Saturno, etcétera. Los antiguos imperios tenían diferentes nombres, inclusive los romanos. Pero con el tiempo, cuando Roma se cristianiza, entre comillas, le empieza a cambiar ahora, porque el cristiano no va a decir, yo voy a adorar a Júpiter. No, ¿verdad? Entonces, en vez de Júpiter, ponemos San Pedro. Pero es referencia al mismo planeta, o a la misma idea de imágenes o santos, ¿no? Pero cristianizados, ¿no? Pensamos que, porque dice Pedro, entonces, Pedro, pues, si es un santo hay que adorarle o rezarle, ¿no? Algunos dicen que no lo adoran, pero sí le piden cosas, ¿no? Y sabemos que la Biblia nos enseña que solo Cristo es el intercesor entre Dios y los hombres. Él es el puente. Ningún otro ser humano, ni ningún otro personaje, ni nadie. Eso lo sabemos porque eso lo dice la Biblia. Pero Roma entonces copió esto y lo trajo, y ahora es una tradición que todavía hasta la fecha existe. Mucha gente, tal vez en su inocencia, cree esto, ¿no? Porque eso es lo que se le ha enseñado. Entonces, en Apocalipsis 12, 3 y 4 sigue diciendo, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Ven la herida allí? Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Wow, entonces ahora tenemos más detalles todavía, porque dice que recibió una herida mortal, pero no fue del todo mortal, porque luego dice que será o fue sanada. Y que toda la tierra, y aquí ya nos involucra a todos, por eso hay que prestar atención, porque dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, a este sistema toda la tierra se maravilló.
Y luego dice, la adoraron. Y adoraron, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, el dragón es el diablo. Naturalmente el ser humano, por lógica, no va a adorar al diablo. Pero el diablo puede ser adorado a través de sistemas falsos que él pone como máscara para que la gente lo adore, sin que se dé cuenta. Lo hizo desde el Génesis. Cuando él engañó a Adán y Eva, él puso una máscara, que fue, la Biblia le llama la serpiente, un animal. Él no se presentó como él era, porque si él se hubiera presentado como él era, Adán y Eva no caían. Porque habían dicho, no, yo ya sé quién es este ángel. Pero él usó una máscara, él se esconde. Él usa esa artimaña y lo sigue haciendo porque él sabe que donde se aparezca él, el ser humano naturalmente va a huir. Pero si yo pongo una máscara y me disfrazo de algo aparentemente cristiano o bueno, entonces es más fácil engañar a las personas. Pero luego dice que es toda la tierra la que se maravilló. Y tú dices, óyeme, no estamos hablando de una religión o una iglesia específica ni nada. Dice que toda la tierra. Eso es peligroso, eso es grave. ¿Y saben que todavía eso no sucedió? Porque ahora ya estamos pasando en cosas que van a pasar en el futuro. Porque esa herida mortal, ¿cuándo la recibió? ¿Y cuándo fue sanada la herida? Porque evidentemente dice que va a ser sanada. Vamos a ir leyendo un poquito más para entonces luego ver cuándo fue que se recibió esa herida mortal y cuándo sucederá eso de que la tierra entera se va a maravillar en pos de ese sistema, de ese poder que usa Satanás. Entonces, para terminar con la primera bestia y luego entender bien eso y pasar a la segunda, vamos a leer ya estos últimos versículos. Versículos 5 al 10 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Saben lo que es una blasfemia? Blasfemia, por ejemplo, a Jesús se lo acusó de blasfemo. Porque los fariseos le dicen, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo tú te atreves a perdonar? Porque ellos no creían que Jesús era Dios, ¿no? Y lo llamaban de blasfemia. Eso es blasfemia. O sea, blasfemia es hacerme pasar por Dios o hacer algo que solo Dios puede hacer. Ningún ser humano puede. Claro, Jesús no cometió blasfemia porque él era Dios hecho hombre, ¿no? A Jesús, por ejemplo, se lo acusó de que él violaba el sábado y él no violó el sábado. Lo que él fue es enseñarle al pueblo la manera correcta de guardar el sábado, de cómo guardarlo. Entonces, este sistema dice que habla blasfemias, o sea que es un sistema que se adjudica o ellos creen que ellos tienen autoridad para hacer cosas que solo a Dios le compete hacer y que solo Él puede hacer. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados en el nombre de Jesucristo. Pero si un ser humano dice, no, tú tienes que venir y confesarte y hacer tantas cosas para luego entonces comprar el perdón, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene autoridad para perdonar los pecados de nadie, si somos todos pecadores. No hay ningún perfecto en la tierra. Por eso usted no, en la iglesia cristiana, usted no tiene que ir al pastor a confesar sus pecados. Usted tiene que ir con Dios, personalmente con Dios. Usted puede pedir ayuda, ¿no?, etcétera, con nosotros los líderes, pero usted si quiere el perdón de sus pecados tiene que ir con Dios directo. Con ningún ser humano. Entonces, es un sistema que también hace blasfemias. Se hace pasar por Dios cuando no puede hacerlo. Nadie le dio esa autoridad. Y luego dice, y se le dio la autoridad para actuar 42 meses. 42 meses en el lenguaje profético, acuérdense que un día es un año en el lenguaje profético. ¿Cuántos días hay en 42 meses? 42 meses, si un mes tiene un promedio de 30 días, 30 por 42, saque la cuenta. Yo ya me la sé. No necesito la calculadora, ya la sé. Son 1260 días, que en lenguaje profético son años. Entonces dice que se le dio para actuar, o sea, este sistema que Satanás usa para engañar al mundo, pudo hacer lo que se le dio la gana por 1260 años. Eso es lo que está diciendo ahí la profecía. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo o el santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Santos en la Biblia no significa perfectos. Eso lo dice la tradición humana. Creemos que decimos, ay, eso se cree santo porque hablamos de perfección, ¿no? Pero santos en la Biblia significa apartado para algo especial. Entonces los santos en la Biblia son los hijos de Dios, los que siguen a Jesús. Esos son los santos. ¿Ok? Aclaro eso porque luego dirá, uy, perfectos. No significa perfecto, significa hijos de Dios. Entonces dice que
se le dio, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, los hijos de Dios, y vencerlos, o sea, que los persiguió y los mató. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que es un sistema que busca controlar el mundo. No es solamente religioso, sino que busca un poder político. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia la paciencia y la fe de los santos. Ok, entonces, esto es algo que va a pasar. Pasó en gran parte, pero luego pasará de nuevo. ¿Por qué? Porque esos 1260 años, ayer habíamos visto, fue del año 538 después de Jesús hasta el año 1798, donde este sistema pudo hacer, usted haga la matemática, son 1260 años, pudo hacer lo que quiso. ¿Persiguió a los santos, a los hijos de Dios? Claro. ¿Los venció? Sí. Sí, en el sentido de que hasta los mataba. Aquellos cristianos que querían seguir la Biblia, era considerado ilegal, y los perseguían y los mataban. Pero en el año 1798, ¿qué pasó? Ahí llega la herida mortal. Aquí tiene más o menos un diagrama. 538 hasta 1798 son 42 meses o 1260 años, que es lo mismo, días o años, ¿ok? Entonces, en el 538 el decreto justiniano declara al obispo de Roma cabeza de todas las santas iglesias, y aquí recibe esa herida mortal. ¿Por qué? Porque anoche lo habíamos dicho que Napoleón, francés, este dictador francés, él agarra al Papa Pío VI y lo lleva preso, muere en la prisión y le quita todo lo que era el Vaticano, todo lo que eran los poderes, las tierras, posesiones que tenía este sistema, se le quita. Entonces, simbólicamente recibe una herida mortal, porque ya no pudo perseguir ni seguir conquistando el mundo, por un tiempo. ¿Por qué digo por un tiempo? Porque ¿se acuerdan que dice allí que la herida va a ser sanada? Y le pregunto, ¿será que la herida ya está sanada o está siendo sanada? Sí. ¿Saben por qué? Porque miren, este sistema no pudo perseguir desde 1798 en adelante y seguir haciendo lo que ellos hacían, pero en el año de 1929, en Italia, el dictador Mussolini le devuelve al sistema romano cristianizado, le devuelve todas las tierras que hoy le llaman el Vaticano, y le devuelve el poder y la autoridad para que empiece a volver a resurgir. Eso pasó en el año 1929, casi hace 100 años atrás. Y de ahí en adelante, ¿qué ha pasado? Si usted ve la historia de estos últimos 100 años, este sistema ha revivido al punto donde hasta en la ONU y en lugares donde solo van presidentes, también va este representante que se le conoce como el Papa. Y uno dice, oye, ¿qué tiene que ver una iglesia con la política? Ya es medio sospechoso también, ¿no? Es más, el Papa en 2015 vino aquí al Congreso de los Estados Unidos y habló enfrente. ¿Dónde ha visto usted un pastor cristiano hacer eso? ¿Dónde ha visto algún líder, otro religioso, tener tanto poder? Es más, la gente considera que el Papa es como que el héroe moral que necesitamos para buscar la paz del mundo, ¿no? Muchas veces se le consulta cuando los presidentes suben al cargo, ¿a dónde van después de un tiempito? Van para el Vaticano, se sacan foto con el Papa, se sientan y el Papa les da no sé qué plática allí, y usted lo puede ver en internet, a veces hasta le besan la mano, y uno dice, oye, hasta presidentes de aquí, y uno dice, ¿cómo puede ser tan poderoso? ¿Qué tanta influencia tiene? Entonces, ¿la herida está siendo sanada? Sí. No completa. ¿Por qué no completa? Porque todavía no vuelve a perseguir como lo hizo antes. Y volverá a perseguir ese sistema. Ahora vamos a llegar a ese punto. Pero vamos entonces a la segunda bestia para ya entonces entender el plano completo. Primer bestia, que de paso dice que subía del mar. Ese es otro detalle, no lo expliqué. El mar, en lenguaje profético, significa mucha gente, población, civilizaciones. Y se considera que el mar se refiere al continente antiguo, o más viejo, que era Europa. En esa época, este imperio que surgió en el año 538 en adelante, o esta bestia que se le llama, aunque ya antes había indicios, ¿no? Pero por poner una fecha, surge en el medio donde hay civilización, gente, muchedumbre, ciudades. Y en esa época, de los 538,
¿dónde era que había más gente? En Europa, Asia, pero América no había sido descubierta todavía. Entonces ahora vamos a ver que la segunda bestia surge, dice ahora, de la tierra. Y la tierra es lo opuesto a mar. La tierra en lenguaje profético significa un lugar desierto, un lugar donde no hay población, donde no hay gente, donde es todo lo opuesto a un continente antiguo. Es más bien ahora un continente nuevo. Entonces esa es una buena señal para decir, ok, entonces esta otra bestia, que es un sistema también, es otro poder, surge ahora pero de un lugar muy diferente en el planeta Tierra. Ya no surge en Europa o en Asia o en esos continentes más antiguos, ahora surge en un continente nuevo donde no había tanta gente. Tú dices, ¿será que puede haber sido América? Vamos a ver, dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia, la segunda, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Qué interesante, porque ahora dice que subía o dice que tenía 2 cuernos semejantes o parecidos a un cordero. ¿Cristiano? Porque ¿qué significa el cordero en la Biblia? Jesús. Siempre que se habla del cordero, estamos refiriéndonos a Jesús. Y Jesús, pues es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero luego dice que, tristemente, hablaba como dragón. Mira el contraste, ¿no? Un cordero y luego el dragón. O sea, opuestos. Porque el cordero representa a Cristo y el dragón a Satanás. Entonces empezamos a decir, ok, eso es otro sistema, otro poder que se levanta, ¿no? En Apocalipsis 13:12, miren lo que dice. Y este poder, el segundo, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, ahora ustedes ven una imagen allí, ¿verdad? Ya no le tengo que decir qué imperio será ese. Ese imperio o ese poder no es nada más nada menos que Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque cuando en el año 1798, cuando primera bestia recibe la herida mortal, ¿qué estaba surgiendo al mismo tiempo? ¿Qué estaba pasando en esa época? Bueno, América ya había sido descubierta y en el año 1776, poquitos años antes, en este país se había declarado la independencia, que en 4 de julio todavía se celebra. Entonces había habido un auge ahora de una libertad. Libertad de religión, libertad de poder creer y practicar lo que a ti te gusta. Y eso sucedió en América, comenzando por aquí, por Estados Unidos. Luego los demás países latinos, ¿verdad? Pero Estados Unidos es un país que también fue fundado en principios cristianos. Mucha gente lo sabe. La misma constitución de este país tiene indicios morales que vienen del cristianismo. Pero tristemente luego dice que terminará hablando como dragón y va a ser, o sea, este poder le va a dar toda la autoridad para que el mundo, o de alguna manera va a hacer que el mundo adore a la primera, no a esta, sino a la primera. Va a ser, hey, no me miren a mí, miren a la primera y adórenla. Porque la herida ahora fue sanada. Todavía no pasó eso. Eso es en futuro. ¿Por qué? Porque todavía las cosas se están encajando para que se cumplan las profecías, pero todavía no fue sanada completamente, porque cuando se sane completamente la herida, vendrá persecución para el pueblo de Dios. Tú dirás, ¿por qué? Porque si tú ves primer bestia, que es como un sistema religioso, luego tienes Estados Unidos, que es un sistema político, y si los dos se unen, ¿qué pasa? El Estado y la Iglesia, cuando se unen, viene persecución. Siempre ha pasado en la historia eso, siempre. Y si vuelve a pasar, también va a haber persecución. Y si usted ha prestado atención en las redes sociales, en la televisión y todo eso, se habla mucho de unir la Iglesia con el Estado. Se habla muchísimo, mucho más de lo que pasaba antes. El presidente de este país cree en la unión del Estado con la Iglesia. Es más, en las escuelas, por lo menos en Texas, no sé si en este estado habrá pasado, pero ya se han mandado poner los 10 mandamientos en las clases. Y tú dices, oye, pero qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe que no es bueno? Le voy a decir por qué no es bueno. Porque ningún estado le compete enseñar o decirle a las personas qué religión tienen que seguir, aunque sea la cristiana. Un estado no debe hacer eso. ¿Quién tiene que hacer eso? Esos trabajos es de la iglesia, no del estado. Y cuando un estado se adopta una religión, aunque sea el cristianismo, se transforma en una maldición. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la autoridad
de imponer o decirle al pueblo qué religión ellos tienen que seguir o al Dios que tienen que adorar. Ese no es trabajo del Estado. Si no, usted puede mirar cuántos países usan el Estado en su política, usan la religión en la política. Por ejemplo, los países musulmanes, los que son bien aferrados a esa religión, la política está también unida con esa religión. ¿Y cómo son ellos? ¿Tolerantes o intolerantes con las demás religiones? Intolerantes. Ahí tú puedes ver un ejemplo de hoy del siglo XXI. Vete a Irak, Pakistán, todos esos países. Inclusive a veces en África también se persiguen y se matan cristianos porque no hay tolerancia, porque el gobierno de esos países, especialmente los allá del Medio Oriente, es o sigues nuestra religión o mueres. No hay opción. Y usted dirá, no, pero el cristianismo no haría eso, porque el cristianismo sigue a Jesús, el amor y todo. ¿Está seguro? Nosotros no somos llamados a imponerle la religión absolutamente a nadie. Jesús no lo hizo. Es más, Jesús podría haber hablado de Roma en esa época, que oprimía al pueblo de Dios, pero Jesús nunca se metió en la política. Más bien hasta le dijo, cuando le trajeron la moneda, para tentarlo, ¿no? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Clarito. Él no anduvo haciendo huelgas contra la política y los gobernantes. No. Jesús vino a cumplir su misión, que no era esa. El problema, y Jesús lo sabe muy bien, que cuando la iglesia y el Estado se unen, viene persecución. Ha pasado en el pasado, no es la primera vez que vaya a volver a pasar. Por eso es creíble lo que la Biblia dice. Así que, familia, vivimos en un tiempo donde ese orden mundial que se habla y todo eso, de alguna forma es real. La intención de Satanás siempre fue conquistar el mundo entero. Pero la buena noticia es que no lo va a lograr. Ni lo logró en el pasado, ni lo va a lograr en el futuro. Por eso vendrá persecución, porque siempre habrá un grupito de personas que no va a adorar o va a aceptar lo que se le imponga. ¿Quiere otro ejemplo? El COVID. Hay gente que dice, ay no, pero de manera mundial, no, eso no puede pasar en el siglo XXI. ¿Cómo que no? Ya pasó en el COVID, aunque no tenía nada que ver con la religión, pero musulmanes, chinos, japoneses, africanos, latinos, todo el mundo con el barbijo, no importó la religión, el mundo se unió en un punto en común. Hay un virus. Y usted y yo lo vivimos, estamos todos ya así. Quizás los niñitos chiquitos nos acordarán, pero todos vivimos esa época, hace 5 años atrás. ¿Puede el mundo unirse nuevamente? Aunque no concuerden en muchas cosas, pero cuando concuerden en un solo punto, ¿pueden volver a unirse? Claro que sí. Ya Dios dejó la evidencia, por si tenían dudas. Entonces, vamos para avanzar. 2 cuernos. Los cuernos significan poder o rey o reinos. Entonces, en Apocalipsis, las 29 veces que se habla la palabra cordero, pues es para referirse a Jesús. Los cuernos de cordero significan un poder casi cristiano. Los cuernos no tienen coronas, quiere decir que no tienen rey ni papa, sino que será una república o un poder democrático. Y estamos hablando de la segunda bestia. O sea que no se trata de una dictaduría, sino de una república, donde no hay reyes. Pueden haber presidentes, pero no reyes. Entonces es otro indicio de que, la segunda bestia tiene que ver con el país que al inicio predicaba y era el país de la libertad religiosa, de hecho todavía lo es, por eso estamos aquí. Pero algún día, ¿saben? Esa libertad será quitada. Y uno dice, pero es que tendrán que ir en contra de la Constitución. ¿Sería anticonstitucional? Sí. ¿Y cuál es el problema? No sería la primera vez que se viola la Constitución. El ser humano cuando tiene hambre y sed de poder, ¿qué le va a importar un papel que se escribió hace 200 y algo de años atrás? No confíen en que el ser humano siempre guarda su palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Y que a Dios es menester obedecer antes que a los hombres. Así que si bien que tenemos que ser buenos ciudadanos de esta tierra y de este país, claro, somos llamados a ser ciudadanos ejemplares. Pero si el gobierno o el mundo de repente me empieza a imponer cosas que van en contra de mi Dios y de las creencias, de lo que dice la Biblia, ahí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí pasa a un segundo plano la política. Lo lamento, Dios está primero. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto. Entonces, ahí vemos que la segunda bestia de 2 cuernos debía subir después de la primera. O sea, cuando la otra recibe la herida, sube la segunda. Cuando la primera bestia es herida mortalmente en 1798, ¿qué nación en el mundo estaba en pleno surgimiento? Los Estados Unidos de América. Y en julio 4
del año 1776 se firma la independencia, ¿no? Entonces, habla como un dragón. ¿Cómo puede hablar una nación? ¿Cómo es que habla una nación? Porque si dice que habla como dragón, ¿cómo es que habla? Una nación habla, entonces, a través de sus leyes. Así es como una nación se expresa lo que cree y lo que piensa. ¿Ok? Entonces, cuando esta bestia habla como dragón, quiere decir que en su naturaleza cambia de cordero a dragón y que hace el mismo tipo de obras del dragón que vino antes. O sea que entonces a través de leyes, esta segunda bestia va a hablar como dragón, o sea, va a representar lo que el diablo cree, lo que él quiere que este sistema haga. Y va a apuntar a la primera bestia y van a decir, no me adoren a mí, yo pongo las leyes, pero adoren a la primera. Ella es la mera, ella es la principal. Entonces, mira que también dice Apocalipsis sobre esta segunda bestia, dice, también hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otra vez se habla más o menos de lo mismo, pero dice que también va a hacer señales al punto de hacer caer fuego del cielo. Todavía no ha pasado, pero cuando pase y se vean señales y digan, miren, Dios, nosotros estamos del lado de Dios, o nosotros somos la verdad, o nosotros, miren, cuidado, y esto, y empiecen a espantar, y bueno, a hacer señales en el cielo, tanto puede espantar como también puede engañar. Entonces, consecuencias. En Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, y luego dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, en otras palabras, más sencillas, esta segunda bestia va a ser el poder civil, que el poder religioso no tiene, de poder ir y matar con las leyes, o perseguir y encarcelar a las personas que se opongan. Porque la iglesia, ni todas las iglesias, salvo tal vez los musulmanes a veces, no tienen autoridad civil para poner a alguien preso o mandarlo a matar. Y tú dirás, ¿y dónde pasó eso? Un ejemplo rápido y sencillo. Cuando Jesús fue acusado falsamente y se lo llevó delante de Pilato. ¿Qué dijeron los religiosos? Porque no fueron los romanos que agarraron a Jesús. Los soldados fueron porque los líderes religiosos de esa época los manipularon, dijeron, hey, tienen que ir con nosotros, fueron a arrestar a Jesús, etcétera, pero no fue el pueblo religioso el que tenía el poder de crucificar a Jesús. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Vamos con Pilato, vamos con Roma, que era el imperio de esa época. Y le pidieron a Pilato, y ustedes conocen la historia. Y lo manipularon, dijeron, Pilato, si no nos haces caso, si no lo mandas a la cruz, si no lo crucificas, tú no eres amigo de César, el jefe de él. Y él, por cuidar su puesto, por miedos, y no le importó matar una vida inocente, se lava las manos. Usted conoce la historia. Entonces, la iglesia, que eran los fariseos, los líderes de la iglesia en ese momento, los religiosos, no tenían autoridad civil para matar, entonces fueron con Roma, que sí tenía autoridad civil para matar, y lo manipularon y los presionaron al punto que digan, hey, hagan lo que nosotros necesitamos que hagan, vayan y maten a Jesús. Eso pasó. Bueno, esa historia se va a volver a repetir de manera más grande en el mundo, cuando ya entonces el cristiano o este sistema religioso, de alguna manera, va a exigir ahora poder civil. ¿Quién nos puede dar poder civil en este mundo? El país más poderoso. Pues la segunda bestia, que sabemos que es Estados Unidos. Entonces necesitan ellos el poder civil para que entonces se puedan imponer leyes religiosas, y el que no la obedezca, segunda bestia, por favor, pon leyes porque necesitamos llevar a esta gente a la cárcel. Necesitamos persecución, necesitamos matarlos también. Se vuelve a repetir. Es la misma historia, claro, más amplia, pero es la misma historia que le pasó a Jesús. Porque el pueblo de Dios va a pasar lo mismo que pasó a Jesús. Va a pasar por tribulación, no va a ser raptado secretamente, eso es otra historia que se han inventado, no está en la Biblia, sino que pasaremos por la tribulación, pero después de la tribulación vendrá la victoria. Entonces, lo mismo que pasó a Jesús, pasará al pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Y esto está hablando de todo el mundo, ¿eh? Tú dirás, ay, los chinos también, los africanos también, los europeos, en Australia. Sí, todo el mundo. Lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, ¿miente? ¿Será que la Biblia miente? ¿Será que la palabra de Dios es como que, bueno, a veces sí, a veces no?
No, la Biblia no miente y es verdadera y se cumple todo lo que Dios ya ha profetizado que se va a cumplir. Y para ir finalizando, entonces ahora vamos a ver este tema que está en ese libro o en ese capítulo, que es la marca de la bestia. Porque ahí viene entonces la marca de la bestia. Lo dice aquí en Apocalipsis 13, 16, 18. Y hacía que todos, esta segunda bestia, ¿no? El poder civil, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, o sea, ¿cuántas personas? No escatiman estatus. Hay ricos, pobres, no importa. Hacía que todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Si usted entra en YouTube va a encontrar cada explicación rara y loca de lo que es ese número. Algunos dicen que es un tatuaje, otros dicen que es un chip, otros dicen que es la inteligencia artificial. Y ya no sabe el ser humano inventar cada cosa y luego otros cristianos o gente que no es cristiana ve tanta disparates que dicen, estos cristianos están locos y también después no quieren leer la Biblia. Porque el mismo cristiano a veces se anima a decir cada disparates y tiene que usted tener cuidado. Porque la misma Biblia explica qué es eso del 666. Dice que es una marca. ¿Ok? La marca no es una marca física. No es una marca física, no es un tatuaje, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, por más que la inteligencia artificial, claro, puede ser usada por Satanás para hacer daño, claro, pero no es la marca específica, ¿ok? Y tú dices, bueno, en la mano o en la frente, ¿de dónde salió eso? Léase el Antiguo Testamento, lo vamos a ver ahí. Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás, Dios le dice al pueblo de Dios sobre la ley de Dios, los principios de Dios, dice, los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, si tú entiendes que Satanás siempre imita lo verdadero, porque lo falso viene después de lo verdadero, tú no puedes encontrarte un billete falso si no existiera un verdadero billete al principio, ¿no? Antes que el falso. Entonces, Dios siempre muestra la verdad y Satanás la imita y la tuerce. Entonces, basado en el principio que Dios quiere que nosotros tengamos sus mandamientos, nuestra fidelidad hacia Él, nuestro amor hacia Él, todos los principios bíblicos, Él dice que lo tengamos en las frontales, lo dice Dios primero en Deuteronomio, y en la mano. O sea, Dios lo que estaba diciendo también es que, no de manera física, que me lo tengo que escribir aquí, ni poner los 10 mandamientos aquí, pero, por ejemplo, los judíos lo hacen, por eso puse una foto allí, miren, aquí esta es una persona judía que tiene aquí un cuadradito en la cabeza, parece una cámara de GoPro, ¿no? Pero no, es una cajita. Y luego tienen aquí amarrados en sus manos, en la mano izquierda, sí, como un cuero, ¿ok? Porque ellos lo toman literal ese versículo. Entonces aquí en la cabeza se ponen adentro en la cajita hay como un rollo pequeñito con los 10 mandamientos. Y aquí en la mano se atan ese cuero, que tienen también versículos y cosas, y luego ellos leen la Biblia o la Torá que ellos le llaman, ¿no? Entonces ellos se lo toman literal, lo tengo que poner en mi frente literal y también en la mano de manera literal. Y Jesús lo que estaba hablando, o Dios, era de que con la mente, ¿por qué? Porque con la mente es que Dios se comunica con nosotros. Es el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, mayoría de las veces se refiere a la mente. Porque aquí está todo. Guárdala en tu corazón. Inclusive en el Nuevo Testamento Dios se dice que la ley de Dios ahora es guardada, ya no están en tablas, sino que en el corazón las implanta. Y en la mano, ¿por qué? Porque esto, que es una decisión racional, me lleva a la acción. La mano significa trabajo, acción. Sino entonces, no solo teoría, sino práctica, las dos cosas. Entonces tú dices, basado en eso, si tiene que ver con la ley de Dios, que debo también tenerla en mi corazón, ¿cuál sería la parte falsa, la falsificación de eso? Pues una marca opuesta, o sea, que sí va en la frente, porque sí va en el corazón de las personas, una decisión racional, y que también lleva a la acción. Y en este caso nosotros sabemos, con un estudio un poquito más profundo, que no da tiempo ahora, que Satanás, a través de estas bestias, tanto lo religioso como lo civil, impondrá leyes que van en contra de la ley de Dios. De eso se trata la marca de la bestia. Que cristianos inclusive que serán engañados empezarán a obedecer estas leyes que van en contra de la ley de Dios. Si Dios dice el sábado, este sistema va a decir el domingo. Si Dios dice no adores imágenes, este sistema adorará imágenes. Si Dios dice que no tengas otros dioses delante de mí, este sistema va a decir, sí, tú puedes tener otros dioses cristianizados.
etcétera, etcétera. Puedes adorar, puedes, si Dios dice que no codicies, ellos van a decir, sí, no, codiciar, una cosa es codiciar la mujer, otra cosa es codiciar las cosas materiales. Cuando Dios dice, no, codiciar es todo, es un solo principio. Entonces es un sistema que de alguna forma dice ser cristiano, amar a Jesús, etcétera, pero habla como dragón. ¿Por qué? Porque no hace lo que Dios manda, no es fiel a Dios. Entonces, ese sistema va a implementar esas leyes donde entonces el ser humano tendrá que decidir, y especialmente el cristiano, o sigo al Cordero por donde quiera que va y guardo sus mandamientos y la fe de Jesús, como dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, o, bueno, sigo la iglesia popular o lo que la mayoría hace. Las masas, familia, nunca tienen la razón. Bíblicamente, las masas, la mayoría, nunca están del lado de Dios. Así que cuidado con los números también. Porque a veces hasta en la iglesia vemos esas iglesias megas y wow, ahí debe estar el Espíritu. ¿Por qué? ¿Quién dijo? O no, es que ahí se llena de gente. ¿Y qué tiene que ver? Si al contrario, la gente lo que busca es conveniencia personal. La gran mayoría somos así. Voy si me dan un milagro, voy si me ofrecen cosas, voy para que me hablen bonito. Entonces, donde va la mayoría es el camino ancho. Y el camino angosto, pocos. Entonces, no juzguemos tampoco a las cosas espirituales basadas en números. Porque si fuera por números, Satanás tendría la victoria. Porque él controla la mayoría, o sea, la mayoría del mundo está con el diablo de alguna forma porque no sigue a Jesús de manera genuina. O tal vez ni la conoce. Entonces, si fuera por números, la llevamos de perder. Y Satanás tendría la victoria. Pero él no tiene ninguna victoria porque mientras exista un remanente, ese remanente le dice y le demuestra a Dios, al universo y a Satanás que, lo lamento, pero no estamos contigo, estamos con Jesús. Y a Jesús lo vamos a seguir hasta la muerte si es necesario. Entonces, esta marca de la bestia es algo espiritual. No es un número físico que te vas a poner en la cabeza, ni nada en la mano, ni nada. Tiene que ver con la fidelidad a Dios, y lo podemos resumir en una palabra. O, ¿quién va a ser tu Dios? ¿Lo que imponga el mundo o lo que diga la Biblia? Ahí está el detalle. De eso se trata la marca de la bestia. Cuidado con las otras teorías que salen todos los días en las redes sociales, ¿no? Entonces, familia, en Apocalipsis 20, para finalizar, 22, 20 al final, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Sabes? En todas estas dos bestias que vimos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahí? Jesús está en cada una de esas palabras diciéndote a ti, cuidado. Cuidado, siga al Cordero por donde quiera que va, siga a Jesús, no sigas a hombres, no sigas masas, no sigas lo que diga una religión mundial o lo que diga una política mundial, no, cuidado, porque vengo pronto. Pero te advierto que mira, van a pasar cosas. Eso el nuevo orden mundial, todo eso, bueno, es una intención antigua, pero que todavía están con la intención de cumplirla y de alguna forma se va a cumplir, pero con la parte espiritual. Las últimas guerras en este mundo no van a ser con bombas nucleares y todo eso, no. Dios no va a permitir que la tierra se autodestruya antes de que Él venga, no va a pasar. Así que tampoco viva tan paniqueado que vaya a caer una bomba atómica o nuclear, porque pueden caer una o dos, eso quién sabe, solo Dios lo sabe, pero que destruyan al mundo entero, no. Dios nunca va a permitir que Satanás o el ser humano se autoelimine, no lo va a permitir. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿De qué lado vamos a estar? Y ese es el detalle, ¿a quién vamos a seguir? ¿A la bestia, a este sistema, o vamos a seguir al Cordero, a Jesús? Y Jesús, aún en el último capítulo, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Prepárate. Jesús llamando al pueblo de Dios, prepárense, porque todas estas cosas todavía no han terminado de pasar, van a seguir pasando. Por eso el cristiano que conoce la Biblia, ve las noticias, ve las cosas y dice, son señales que Jesús pronto está por llegar. Y Jesús dice, cuando vean todas estas cosas, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No nos deleitamos en las cosas malas que pasan en el mundo, pero sí sabemos que son necesarias, tristemente, porque antes que venga Jesús todo eso tiene que pasar. Pero tampoco el cristiano se queda de brazo cruzado mirando las noticias. El verdadero cristiano sigue predicando el Evangelio, sigue mostrando amor, sigue alcanzando a las personas que Dios le ponga en el camino. Porque quedarme mirando las noticias a ver si se cumplen las profecías,
tampoco está correcto. ¿Por qué? Porque empiezas a calentar banca, te empiezas a hacer tibio o extremista, y leímos ayer que Dios dice, te vomitaré de mi boca. O sea, cuidado. Tienes que tener un balance. Señor, velar. Jesús dice, sí, ok, chévere, pero yo sigo trabajando para el Señor. Hasta que Dios me dé aliento y energía, seguiré trabajando para Él. Hasta el último aliento de mi vida. Pero quedarme nomás mirando, porque a veces algunos adventistas hacen eso, mirando las señales, y tú dices, ¿y cuándo ganó un alma para Cristo? Pasan los años y los años. ¿Y cuándo se consagró? ¿Cuándo se reavivó? ¿Cuándo estuvo en una vigilia? ¿Cuándo hizo un grupo pequeño? ¿Cuánto? No, pasan años. Y más bien solo miran las señales, ¿no? Y hasta estrés les da porque ven tantas cosas malas. Hay que tener un balance, hay que velar, pero no dejar de trabajar. Porque Jesús viene a buscar un pueblo no flojo, un pueblo activo que está trabajando para el Señor hasta el último minuto. Mucha gente dice, bueno, viene persecución, me da miedo, pastor. Pero el que está con Jesús, no hay miedo que tener. ¿Saben por qué? Porque si Jesús con nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Más bien tengo que decir, Señor, ¿sabes qué? Vendrán tormentas, pero tú en medio de la tormenta me darás paz y me darás la victoria. Así que yo no debo nada, no tengo que temer. Pedro no temió después de que ya se convirtió, porque antes andaba tambaleando, pero después de que llegó la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, predicaba y 3,000 se bautizaban, los llevaban presos, los ángeles los sacaban de la prisión y al otro día volvía a la plaza a seguir predicando. Ya era un Pedro completamente diferente, no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si hay miedo todavía o incertidumbre en nuestros corazones, debemos decirle, Señor, ayúdame. Porque se ve que tal vez yo no estoy completamente entregado a ti. Y por eso tengo miedos, porque dudo, porque soy humano, tengo debilidades, incertidumbres. Pero si yo estoy contigo, yo debo creer que estoy salvo, estoy tranquilo. Aunque venga la tormenta y tú duermas en la barca, yo dormiré contigo porque tú estás al control. Ese es el mensaje que Dios nos quiere dar. Es Jesús llamando a su pueblo y diciéndole, cuidado, el diablo yo lo conozco bien, él va a hacer esto y esto y esto, se los advierto. Cuidado, pero no teman, que yo estoy al control y como dice allá arriba, vengo pronto. Familia, en esta noche, nuevamente el Señor nos da una oportunidad de decir, wow, bueno, no estaba tan asustador este tema de las bestias, de los animales. Significa poderes, sistemas, ¿sí? Y de paso, los que le decía yo que ahora se está queriendo implementar el cristianismo, que suena muy bonito, cuidado, no todo lo que brilla es oro. Es bonito que ojalá los niños aprendan los 10 mandamientos en las escuelas, pero recuerden, el gobierno nunca debe implementar qué religión se inculca a los niños ni a los adultos en ningún lugar. Y la religión con el Estado, si se une, ¿qué va a pasar? Es profetizado, ¿va a pasar? Bueno, tenemos que erguir la cabeza cuando suceda porque vamos a decir, ahora estamos más cerca todavía. Señor, estás pronto por venir. Que Dios nos ayude a estar firmes, familia. Esta noche Dios nos llama nuevamente para decir, ¿sabes qué? Si todavía hay cierto temor y incertidumbre en ti, entrégate a mí. Yo te voy a dar lo que necesitas, te voy a quitar el temor, porque el verdadero amor, dice Pablo, echa fuera el temor. El temor destruye, desanima, enferma, pero en Jesús no hay que tener miedo. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en esta noche, familia, si tú quieres decirle al Señor otra vez, ayúdame. Gracias porque, wow, veo el panorama, ya no tengo nada que temer porque ya sé para dónde va el mundo, independiente de lo que diga la noticia. Y los políticos y los reporteros, yo sé para dónde termina la historia. Y la historia termina con un final feliz. Porque Jesús viene en las nubes de los cielos, no van a venir bombas que destruirán el mundo, es Jesús el que viene en las nubes de los cielos, con poder, con gran gloria, y para llevarnos a las mansiones celestiales. Así que el final, el verdadero final feliz, no el que pinta Disney, como es el happily ever after. Eso es un invento del diablo, porque es falso. El happily ever after es cuando Jesús venga y ahí vamos a ser de verdad por la eternidad happy, feliz con el Señor. Ese es el final feliz. Así que lo mejor siempre está por venir. Y debemos tener fe. Entonces, si en esta noche quieres decirle al Señor, dame fe, dame valentía, dame tranquilidad, dame tu Espíritu Santo, lléname de ti para que yo expulsar cualquier temor que pueda haber en mi corazón o incertidumbre, ponte de pie donde estás y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos conceda el don del Espíritu Santo, nos llene de Él y de esa manera estar tranquilos, que aunque se desplomen los cielos,
Si soy de Dios, no tengo nada que temer. Ni aun la muerte me puede separar del amor de Él. Oremos. Querido Padre, en esta noche te damos muchas gracias por este tema tan controversial a veces, pero que ahora lo que lo entendemos es un tema sencillo, es un tema que nos advierte, porque tú nos adviertes por amor, de las cosas que están por venir. A muchos nos da miedo, Padre, pero ayúdanos a estar llenos de ti. Danos tu Espíritu Santo para que podamos entender y confiar que tú estás al control de nuestras vidas, que tú estás al control de esta tierra, que aunque pareciera que las bestias de estos sistemas o Satanás quiere tomar el control, al final tú siempre tienes la última palabra. Por eso, Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven, Señor, que ha venido en esta noche, que ha visto a través de las redes, y que de aquí en adelante, Padre, no soltemos nuestras manos de tus manos, para que podamos siempre estar amarrados a ti, Señor, confiando que lo mejor está por venir. Ayúdanos, Padre, a vivir con fe, con alegría, con gozo, y también ayúdanos a seguir predicando el Evangelio al mundo entero, para que entonces el mundo quede advertido y Jesús venga en las nubes. Llénanos de ti, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, perdona nuestra falta de fe, perdona nuestras debilidades, perdónanos, Señor, porque muchas veces te fallamos. Pero renuévanos en esta noche y nuevamente renueva nuestro pacto o tu pacto con nosotros, Señor, para que de aquí en adelante estemos listos para tu segunda venida. Pedimos estos favores, Señor, y lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Familia, los esperamos mañana.